A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos que semana a semana nos acompaña a decir las cosas como son. En esta oportunidad con César Ulloa Tapia, su servidor Patricio Aro Ayerbe y Cleber Herrera, que se reincorpora después de un largo proceso de meditación, trataremos la necesaria reforma del Estado que es importante para la vida democrática y política del Estado ecuatoriano. César, Cleber, bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias, Patricio, un cordial saludo a Cleber y le damos una cordial bienvenida después de un espacio en el cual hemos extrañado sus análisis. Creo que, Patricio, el tema de la reforma política no es exclusiva del Ecuador, porque hay un escenario, a mi modo de ver, desolador en la región. Y quisiera yo referirme a un artículo que circuló con tanta potencia, que se llama Goma de Mascar, de Jaime Bailey, que pone en discusión qué es, de qué se trata y hacia dónde va la actividad política. No podemos nosotros dejar pasar por alto que el tema de Odebrecht, el tema de el manejo de las petroleras han puesto en crisis a nuestros países. La democracia ha entrado en crisis por un tema de corrupción. En Perú, un presidente se suicida, otro presidente está prófugo, uno está en cárcel, otro renuncia por corrupción. Y en el Ecuador prácticamente todas las personas que están siendo investigadas por esa arte de magia e ineficiencia del sistema de administración de justicia están prófugos de la justicia. ¿Qué ha pasado en América Latina cuando después de la tercera ola de democratización varios de los países van a entrar a los 40 años de retorno a la democracia? Me parece que un tema clave es qué ha pasado en otros países de la región. ¿Qué es lo que ha pasado en la región? En realidad la democracia que desde ese retorno a partir de la década de los 70, después de que todas las dictaduras auspiciadas por el gobierno de los Estados Unidos entregaron el poder a los políticos, realmente dejaron muchas cosas pendientes y dejaron también muchas cosas por solucionarse. Y esos problemas no se han solucionado. Uno de esos desencantó definitivamente en la corrupción, y eso es lo más grave, y eso es lo que ha provocado una muerte ya. Por lo tanto, es importante, no es culpa solamente de los políticos. Hay una empresa que provocó y ha provocado un suicidio, y un presidente del Perú está este momento en una clínica, en una situación muy, muy crítica de salud, precisamente agobiado por esos temas de corrupción que generó una empresa corruptora. A ver, yo creo que estos procesos de reforma política en la región han estado atados a la correlación de fuerzas políticas que se va dando en cada país. Y digamos que las particularidades de cada uno de ellos ha hecho que estos procesos de reforma sean más seguidos y en otros más espaciados. En unos países se ha logrado, a partir de estos procesos de reforma, desarrollar el aparato productivo, desarrollar la economía, tener sistemas políticos más estables, sistemas de partidos más consolidados. En el caso ecuatoriano, me parece que es un proceso inacabado, y no estaría mal que sea inacabado, pero muy atado a las circunstancias coyunturales, a la negociación política, al estado de fortaleza o debilidad de los gobiernos, al estado de fortaleza o debilidad de las oposiciones. En este caso, hoy se está poniendo en el tapete de discusión varios elementos en un momento en donde tenemos un gobierno de extrema debilidad y con temas complejos que lo vamos a ir viendo en el camino.
Yo quisiera agregar a lo que dice Clever, y es que del 79 a la actualidad el Ecuador por 3 veces ha sido refundado el Estado, es decir, tuvimos un proceso donde entre el 78 y 79 la gente votó sí por una nueva constitución o por la del 45 mejorada, luego pasamos al 98 donde nace la constitución en Sangolquí, y finalmente el proceso de revolución ciudadana, o así le autodenominaron, una constitución del 2008, es decir, dentro del proceso de reforma hemos tenido ya 3 intentos macro, pero también habría que pensar que dentro de estos 3 intentos macro, el Ecuador es el país de la región que mayor número de reformas presenta. Y uno de los casos emblemáticos es que el Ecuador presenta el mayor número de reformas, por ejemplo, al sistema electoral. Me parece que eso es clave. Hemos dicho varias veces en este programa que las reformas constitucionales o las nuevas constituciones simplemente han salido de un cajón del sastre, es decir, hechas a la medida de quien ha gobernado, y esa ha sido la historia del país. Desde la primera constitución de Riobamba hasta la del 2008, siempre fue esa constitución manejada a los intereses del gobernante de turno. En muchos casos un dictador que a través de una asamblea constituyente se legitimaba. Y esa ha sido la historia del Ecuador. Eso está sucediendo y definitivamente hoy queremos tratar precisamente eso, esas reformas necesarias para que el día de mañana, porque ya se empieza a hablar que debemos hacer una nueva asamblea constituyente, que los ecuatorianos necesitamos y el Ecuador necesita una nueva asamblea constituyente para salir del correísmo. Entonces vendrá la 21ª constitución del Estado, hecha a la medida de quien pretende tener sus propios intereses. Bueno, yo creo que es necesario tener presente que es urgente un proceso de reforma política. No podemos continuar en el estado actual. Hay problemas partiendo de el sistema político como está estructurado, ¿no es cierto? El César hacía alusión a los cambios suscitados en el sistema electoral. Tenemos problemas en el ámbito educativo, tenemos problemas en la seguridad social, tenemos problemas de desarrollo de la economía y hay problemas por ello de desempleo y subempleo. Tenemos problemas en el campo de la educación donde miles de estudiantes secundarios continúan sin poder ingresar a las aulas universitarias. Tenemos varios elementos que deben ser debatidos precisamente. Yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Patricio, no al calor de las necesidades de los grupos de poder actuales, sino en visión de un país, del desarrollo del país a 20, a 30, a 40, a 50 años. Y sobre la base de eso es necesario que discutamos y que tratemos de aportar. Ahora, dentro de la reforma política, todas las comisiones que se armaron entre el 78 y 79 querían una democracia donde la sociedad civil organizada genere una suerte de partidos políticos de corte occidental moderno, y esto no sucedió. Vemos que la fórmula de tener un sistema de partidos, que en el Ecuador fue un sistema de partidos fragmentado, múltiple, donde 4 organizaciones políticas tenían el timonel: Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática, Democracia Popular y el Partido Roldosista, solo llega hasta el 2002. Es decir, en el Ecuador no hubo una etapa de consolidación democrática porque el sistema de partidos tuvo tal fragilidad que en la configuración de las instituciones tampoco pudo, de alguna manera, por ejemplo, alentar procesos de democracia interna, relevo de liderazgos y además lo que es procesos de meritocracia y de militancia en su reconocimiento pleno de lo que significa hacer la vida política. Yo creo que un tema de la reforma política en el tema electoral es qué clase de partidos políticos el Ecuador necesita para proyectarse y hasta qué punto de vista la reforma institucional debe necesariamente ir de la mano con un cambio en la cultura política de lo que significa construcción de ciudadanía. Pero esa debilidad de los partidos políticos de la que habla César no solamente se dio en la transición a la democracia, se viene dando permanentemente de los 4 partidos hegemónicos. Hoy estamos en 276 partidos y movimientos que realmente lo único que tienen a decir, insisto también una vez más, del ex presidente del Consejo Nacional Electoral, solamente buscan sus intereses, no hay un interés nacional. Y me atrevería yo a decir que la desgracia de este país es que las reformas del Estado, las reformas constitucionales, la elaboración de las constituciones
han sido realmente el desastre porque han sido hechas por políticos. La reforma no debería ser hecha por políticos porque tienen intereses y ahí se manifiestan en las cartas magnas precisamente los intereses de las organizaciones políticas. Entonces deberían ser técnicos los que deben hacer. Si es de educación, pues técnicos en educación. Si es que es en política, técnicos en política. Si es que es en las diferentes áreas, técnicos en las diferentes áreas. Pero yo creo que uno de los problemas que vive el país o que ha vivido el país para hacer estos procesos de reforma es precisamente esa satanización de la política. El César hablaba de que los partidos en el 79 fueron creados con una visión de ser instituciones fuertes, sólidas, pero mira, 7 años después del retorno a la democracia, es decir, del 79 al 86, se produce una primera consulta popular donde se quiere dar paso a la incorporación de los independientes al quehacer político, es decir, rompiendo directamente esa intermediación que los partidos políticos tienen con la sociedad. Afortunadamente o desafortunadamente, digamos ahí, no hubieron los votos. En el 94, Durán Ballén propone una reforma y cambia. En efecto, hasta el año 2000 hay un promedio de 16 organizaciones políticas nacionales que participan en los procesos electorales. A partir de la aprobación de esa consulta popular y cuando la Asamblea Constituyente de Sangolquí, en el artículo 98, establece ya en la Constitución el derecho de los independientes para participar en política, sin respaldo de partidos políticos, se produce un boom, hasta llegar a lo que este año hemos tenido, que son 279 organizaciones. Pero fíjate, sin embargo de ello, este no ha sido el periodo en el que más organizaciones políticas han participado. Si revisamos las estadísticas electorales, en el año 2009 participaron 508 organizaciones políticas. ¿Pero de dónde salieron esas 508 ¿Producto de qué? organizaciones políticas? Producto de que, mira, en el 2009, luego de la aprobación de la nueva Constitución de Montecristi, confluyeron las elecciones tanto nacionales como seccionales. Y en el Código de la Democracia que se aprobó en el 2009, en el 2010, se hizo, o mejor dicho, en la Constitución había una transitoria que permitía la participación de las organizaciones políticas para que luego culminen su proceso de legalización. Hubieron 508 organizaciones. Ahora, Clever, yo quisiera poner en discusión un tema. Cuando en la anterior intervención yo decía que una de las reformas al sistema electoral dentro de lo que establece el Código de la Democracia es el tipo de partidos que queremos. Yo creo que el debate debe de nuevo retomar los elementos que un partido político tradicionalmente tiene en cualquier lugar del mundo. O sea, ¿hasta qué punto de vista los partidos operan o nos presentan un ideario ideológico? ¿Hasta qué punto los partidos tienen un plan a largo plazo? ¿Cómo es la forma de financiamiento de los partidos? Es clave. La tercera, la necesidad que los partidos tengan una escuela de formación y capacitación en administración de la cosa pública. Y la otra, ¿qué mecanismos en una era digital de comunicación 2.0 o de la explosión de las redes sociales y de Internet? ¿Cuáles son los mecanismos de comunicación política que los partidos deben pensar para que la población no tenga cierta resistencia, por un lado? Y por otra parte, a mí me parece clave que dentro de este sistema debería pensarse en tomar en serio la profesionalización de la política. Es decir, no nosotros dejar de tener una actitud sistemática y permanente de antipolítica, sino que más bien ponernos a pensar el tipo de político y la actividad política que se tiene que hacer y respaldar si hay gente que quiere hacer política como una manera de servicio y de una actividad profesional que lo hace durante toda la vida. Es decir, necesitamos políticos que se dediquen a la política, indudablemente con rendición de cuentas, con evaluación, pero yo creo que no tenemos que rehuirle de la política. Yo creo que hay que darle un valor distinto a la política. Sí, pero ¿por qué la ciudadanía rechaza la acción política? ¿Por qué los ciudadanos rechazamos y vemos con fobia a la actividad de los políticos? Porque simplemente la política, no de ahora, de siempre en el país, ha sido una forma de enriquecerse, una forma de lucrar, de el erario nacional, de lucrar en beneficio de sus propios intereses y no del beneficio popular. Ha sido entonces
Por eso hay esa reacción antipolítica de toda la ciudadanía. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? La reforma no solamente debe estar en las leyes, en la estructura del Estado, la reforma, y el verdadero cambio debe estar en la conciencia de esos políticos, es decir, hacer de la política una verdadera vocación de servir a los ciudadanos y al país, y no una posibilidad de enriquecerse permanentemente. A ver, yo creo que tenemos claro que sin partidos políticos no hay democracia. Absolutamente. ¿No? Eso está clarito, no necesitamos llegar a discutir eso. Lo que tenemos ahora son partidos políticos, no, con contadísimas excepciones, ¿no es cierto? Con contadísimas excepciones. Yo creo que muchas de esas organizaciones políticas se han convertido en brazos ejecutores de grupos de poder para ayudarles a hacer lobby político, conseguir leyes que les faciliten mucho los negocios que tienen estructurados. Yo creo que hay problemas internos en los partidos que les ha llevado a la crisis en la que hoy están, evidentemente que sí, pero que hay también factores externos como los que yo he nombrado antes desde afuera, que también les ha dificultado el proceso de desarrollo, de consolidación, evidentemente que sí. Entonces es necesario que efectivamente las reformas políticas, en el caso del sistema electoral, tengan en claro establecer parámetros adecuados para potencializar el desarrollo, primero, la creación de organizaciones políticas serias, ¿no es cierto? Luego el desarrollo, la consolidación, promover las fusiones de organizaciones. Hoy en Europa acaba de pasar un proceso electoral en España, tú hacías referencia antes de ingresar acá de ese tema que deberíamos tratarlo luego en un próximo programa, pero mira, hay partidos plataformas ahí. O sea, los partidos entendieron que individualmente les va a ser difícil llegar a ocupar espacios de poder y se han agrupado en partidos plataformas en España, 4 o 5 organizaciones políticas sobre temas concretos que lo desarrollan. O sea, pero debemos apuntar a eso ahora en el país, caso contrario estamos complicados. O sea, no se afectan solamente la credibilidad en la política, claro, el desarrollo de los partidos, se está afectando la democracia. Realmente está afectando la democracia porque para el 2021 tendremos 30 candidatos a la presidencia de la República o más, y potencialmente el ganador de la presidencia sería en primera vuelta el que llegue a un 15 o un 18%. Entonces, ¿qué legitimidad puede tener? ¿Qué legitimidad tienen los partidos y los movimientos políticos? Además, un gran escollo que está presionando permanentemente a esa antipolítica es el financiamiento de los partidos políticos para las elecciones. Eso es un tema fundamental en la reforma. Es decir, lo que se busca son recursos para salvar el movimiento, para salvar el partido o simplemente para mi peculio personal. Eso definitivamente tiene que ser descartado y tiene que ser reformado radicalmente. Ahora, yo creo que, Patricio, la trampa de llevar a una discusión política una efervescencia tecnocrática es precisamente cuando desde Occidente nos vendieron la idea de que hay que dejar de debatir sobre la ideología. Y yo creo que la excesiva tecnocracia o la que reduce la actividad política a matrices o indicadores, más bien nos dieron cuenta de grandes crisis como el fracaso del neoliberalismo, el fracaso de la individualización de la política, nos trajo la política reducida a fórmulas de marketing electoral. Yo creo que ahora se debe discutir más bien fórmulas ideológicas, porque los acuerdos programáticos se hacen posible en partidos plataforma con Europa, cuando la ideología interviene y hace que los acuerdos sean posibles. Es decir, cómo tú miras la seguridad social, cómo se mira la educación, cómo se mira un modelo económico a largo plazo, cómo se piensa hacerle amigable a la tecnología en procesos donde la gente cada vez optimiza tiempos, recursos y costos. Entonces yo creo que estos partidos plataforma, que son una opción muy interesante, deberían agruparse precisamente por cuestiones ideológicas, programáticas. Y yo creo que en el Ecuador uno de los problemas de la fragmentación es que efectivamente no solo que no ha existido discusiones serias en lo ideológico, sino que tampoco se ha tenido la capacidad de pasar del ideológico a lo práctico, a lo pragmático. Es decir, las discusiones también deben aterrizar en agrupaciones que miren acuerdos puntuales, como por ejemplo en el Ecuador, desde el 79 acá no hay la definición de un modelo económico. El país no tiene un modelo económico, son parches y parches, que yo creo que eso es un tema indiscutible que no debería pasar por alto. Es que lo que menos hay en una organización política es un concepto ideológico, no existe ideología en ningún, hay intereses y eso es de insistir.
hay intereses permanentes. Ya en el 2005, cuando se escuchó el grito de fuera todos, simplemente era porque la crisis de los partidos políticos, la crisis ideológica y programática de esas organizaciones políticas llegó al nivel más bajo. Sin embargo, hoy nuevamente se empieza a escuchar de nuevo fuera todos. Y el fuera todos, ¿qué es lo que hace? Afectar seriamente a la vida democrática del país. A mí me parece que en determinados momentos en el país la discusión política fue producto de ciertas modas que vinieron desde afuera o de ciertos temas que causaron furor en el debate académico. Por ejemplo, el fin de las ideologías, acuérdate de Fukuyama, finales de los 80, inicios de los 90. Entonces, eso se puso muy de moda en el país, ¿no es cierto? Ya no había que discutir sobre si las organizaciones tenían una ideología, si dentro del espectro ideológico estaban a la izquierda o a la derecha. Se hablaba de que el Estado ya no era útil, que la libre empresa era la panacea que iba a resolver los problemas del país. Los estudiantes no podían hacer política, los universitarios tenían la obligación únicamente de formarse como futuros profesionales. De ahí nace esa frase, digamos, célebre, entre comillas, de Febres Cordero, que las universidades forman terroristas y no profesionales. O sea, en definitiva, se han puesto una serie de temas que les fueron sacando efectivamente o que nos fueron sacando de la discusión de los temas trascendentales. Y por eso es importante que hoy, desde estos espacios donde se genera opinión pública, volvamos a rescatar la validez de hacer política, la validez de organizarse en un partido político y generar propuestas, proyectos de política pública para mejorar el escenario de la sociedad en su conjunto. Pero ¿de quién es esa responsabilidad de volver a generar? ¿Son de las organizaciones o es del propio Estado? Me pregunto yo. Ahora, la política no es exclusiva de la actividad que realizan los políticos. Claro. La política es necesariamente un deber, yo diría que es un deber de los ciudadanos. Pero yo creo que en la reforma política hay cosas que el Ecuador no ha resuelto y que están en el ADN del comportamiento electoral. Dentro del ADN histórico, por ejemplo, tenemos la imposibilidad de que el Ecuador salga del populismo, los caudillismos al interior de los partidos convertidos en corporaciones o los partidos no liderados por alguien con formación política, sino liderados por personas con formación gerencial. Tenemos un problema de la excesiva personificación de los líderes. Entonces yo creo que la discusión a la reforma electoral, al Código de la Democracia, está precisamente en dar unas ideas en cómo la sociedad organizada a través de los partidos puede darle al sistema político la intermediación que se necesita entre el Estado y la sociedad. Creo que los partidos son esos canales que la sociedad espera, pero sin que nosotros no podamos resolver estos temas que yo dije, también va a ser difícil solo pensar que lo institucional puede resolver todo. Pero esos partidos, volvemos a lo mismo, deben ser organizaciones ideológicas, porque de lo que decía Clever de Fukuyama y el fin de la historia versus Norberto Bobbio, derechas e izquierdas, desde luego que se sostiene la ideología, y debe haber ideología. Eso es la base fundamental de una organización política. Una organización política sin ideología definitivamente es un caos, sería simplemente lo que está haciendo una banda de amigos que pretenden enriquecerse sobre la costa del Estado. Ahora, respecto a lo que decía César, no solo, me da la impresión que no solamente hace falta cambios, digamos, en la normativa jurídica, ¿no? Por ejemplo, actualmente en el Código de la Democracia está estipulado claramente que todas las organizaciones políticas deben tener dentro de su estructura un instituto de capacitación y formación política. Mira que está en la ley. O sea, nadie, ni la propia autoridad electoral, ha sido capaz de decirles a las organizaciones políticas, hay esto que deben cumplir y que no lo han cumplido. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿No es cierto? Claro. Y de ahí nacen todos los problemas de formación. El Estado les da recursos a las organizaciones políticas. Sin embargo, las organizaciones políticas lo menos que hacen es invertir sus dineros del Estado en capacitación y en formación. Acuérdate lo que pasó con esa organización política que justificó el gasto en una cirugía de vagina y en una cirugía de nariz. Claro. Sí, realmente con todo lo que hemos analizado con César Ulloa, Cleber Herrera y su servidor Patricio Aro, se hace necesaria una reforma del Estado y política urgente, porque la crisis ya no solamente se manifiesta
en lo económico, en lo político, sino también en los temas de ciudadanía y de seguridad fundamentalmente. Por lo tanto, sobre los temas de reforma política, con Clever y César hemos dicho las cosas como son. Al pan pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.